¿qué tal, chicos? Buenos días. Miren, vamos a resolver este problema que justo propuse en la página, que es del tema de la Olimpiada Online de Física, que fue tomada el año pasado, en diciembre del año pasado. O sea, aquí lo que vemos es el siguiente problema. Dice, dos esferas metálicas idénticas, ojo, son esferas metálicas, ¿ah? Son esferas metálicas, son conductoras, cada una de masa m y de radio r, se encuentran unidas por una cuerda conductora e inextensible de longitud L. Otra cosa, aquí tenemos esta cuerda que está aquí, esta cuerda es conductora, ¿ya? Entonces, como bien mencioné en el post de la página, hay que saber propiedades de conductores aquí para resolver este problema. Dice, los centros de las esferas, aquí son muy pequeñitas, se encuentran a una distancia de, tal que D es mucho, mucho mayor que R y menor que L. Eso quiere decir que cuando la cuerda esté totalmente estirada, va a ser mayor que la longitud D. Pero estas esferitas son pequeñas a comparación de la longitud total de la cuerda, ¿no? Como si fueran puntitos nada más, ¿no? La longitud total de la cuerda es enorme frente a las esferillas. Si de pronto se genera un campo eléctrico externo, uniforme, ligero a la línea que une los centros de la esferilla y liberamos este sistema, se libera el sistema, determina la máxima rapidez que alcanza las esferillas. Entonces, este problema en sí tiene varias cosas interesantes, entonces yo lo voy a dividir por ideas, ¿ya? Este es un problema porque aplica 5 ideas en un solo problema, ¿ya? Y varía, o sea, no es solo de electrostática, sino también de otros temas. Bueno, la primera idea que tenemos es que nosotros tenemos un conductor en equilibrio electrostático, en este caso una esfera de radio R, lo que vamos a tener es lo siguiente, que si tiene una carga Q, el potencial en la superficie de la esfera es KQ sobre R. ¿Correcto? Esa es la primera idea. Esto cuando está en equilibrio electrostático. Ahora, recuerda que en un conductor toda la carga se va a ¿dónde? En la superficie. Y la superficie del conductor es un equipotencial y aquí dentro también es un equipotencial. O sea, tiene el mismo potencial que en la superficie. La segunda idea es la siguiente. Cuando nosotros tenemos un conductor dentro de un campo eléctrico, homogéneo o no homogéneo, se inducen cargas. O sea, las cargas comienzan a moverse porque los conductores tienen portadores de carga libre y entonces, por tanto, pueden moverse la carga. En este caso, por ejemplo, la carga negativa se va para este lado. ¿Por qué? Porque una carga negativa dentro de un campo eléctrico hace que se vayan hacia el sentido del campo eléctrico. Va a haber un exceso de carga negativa acá y aquí va a haber un defecto de carga negativa, por eso su carga es positiva. Entonces se van a mover aquí. Obviamente se mueven así si solo es una esfera, ¿no? Y la carga neutra es cero. Entonces, que hay una carga menos 30 coulomb, acá debe haber más 30 coulomb. ¿Correcto? Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros conectamos estas dos esferas con un alambre conductor? Pues obviamente, si solo está él solito, entonces los portadores de carga negativa se van a mover y van a llegar aquí y van a comenzar a moverse a lo largo de este conductor muy grande y van a llegar al otro lado. Y todas las cargas negativas van a estar acá y más bien va a haber un defecto de carga negativa acá, por tanto acá hay una carga positiva y acá hay una carga negativa. Ese es cuando el conductor es muy grande. Entonces, básicamente, la distribución homogénea que tenemos aquí es porque el conductor es muy grande. Este alambre conductor es muy, 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 muy grande. ¿Estamos sí o no? Si no pasara eso, habría un problema en cuanto a lo que es la centro de carga. Si, por ejemplo, aquí tenemos uno muy cercano al otro, una esfera muy cercana a la otra, y si esta longitud de este conductor es pequeña, este alambre conductor es pequeña, entonces el centro de carga se va a mover hacia un lado o hacia otro. ¿Correcto? Entonces, hay que tener cuidado con esto de aquí, por si acaso. Hay que tener bastante cuidado con esto de la distribución. Entonces, aquí sí se cumple la simetría esférica de la distribución de carga. ¿Por qué? Porque él es muy grande. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la tercera idea? Nosotros sabemos que estamos dentro de un campo eléctrico homogéneo, ¿correcto? Y nosotros trazamos acá estas superficies perpendiculares a la línea del campo eléctrico. Estas superficies son superficies equipotenciales. ¿Y qué más se cumple? Se cumple que si el potencial es V0 en toda esta superficie, aquí a una distancia X va a ser V0 menos E por X, es decir, el campo eléctrico va de mayor a menor potencial, y es lo que tenemos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos las dos esferas. Aquí estoy exagerando el tamaño de las esferas para que se pueda ver la aplicación de las ideas. ¿Qué pasa si el campo eléctrico, correcto, está aquí sobre las dos esferas? Aquí ya sabemos que es una carga negativa, y aquí es una carga positiva. Entonces se van a inducir una carga menos Q y al otro lado una carga más Q. ¿Correcto? Ya. Ahora, vamos a hallar el potencial en este punto M. El potencial en este punto M va a ser dos colaboraciones. La potencial debido a la carga en la esfera más el potencial debido al campo eléctrico externo. O sea, son dos
efectos, superponemos los dos efectos, del carga en la esfera más el potencial debido al campo eléctrico externo. Y el potencial en el punto N, que es el potencial en la otra carga, va a ser el potencial de la esfera, distribución de la carga positiva, más el potencial del campo eléctrico, ¿sí? Originado por el campo eléctrico externo. Bien, entonces el potencial aquí sería, el potencial de la esfera es K por menos Q, porque la carga es negativa, sobre R, más el voltaje B0. Vamos a llamarle que aquí el potencial debido al campo eléctrico es B0, aquí es B0. Ya. Mientras que el voltaje en el punto N que está por acá es KQ por R porque la carga es positiva, más ¿cuánto? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que si debido al campo eléctrico externo, mira, voy a ponerlo por acá, debido al campo eléctrico externo, si el potencial acá tiene un valor B sub 0, cuando vaya de acá hacia acá hay una caída que sería B sub 0 menos E por 2X. Ya, pues eso es lo que he puesto acá. El potencial debido al campo eléctrico es B0 menos E por 2X sumado más el potencial debido a la esfera. Entonces, ahora, como el cable es un conductor, el conductor es una superficie equipotencial. Entonces, el voltaje en el punto M es igual que el voltaje en el punto N. Es una superficie equipotencial el conductor. Al igualar estos dos potenciales, estas dos expresiones, te sale que la carga depende de la distancia X. Depende de la distancia X, la cual se encuentra en las esferas. O sea, no es constante, es recontra variable. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá vemos que la carga es una función de X. Ahora, vamos a analizar un poco la dinámica. Es decir, la fuerza. Es obvio que si hay un campo eléctrico externo y él tiene carga más Q y menos Q, es obvio que la esfera de la derecha se va a mover hacia la derecha y de la izquierda se va a mover más hacia la izquierda, debido a estas fuerzas eléctricas que aparecen aquí. Ahora, la cuarta idea que vamos a aplicar tiene que ver con sistema de partículas. Cuando la sumatoria de fuerzas externas sobre un sistema es nula, entonces la aceleración del centro de masa del sistema es nula. Ahora, eso implica que la velocidad del centro de masa es constante. Ahora, si la velocidad del centro de masa al inicio era cero, porque las dos partículas, las dos esferitas estaban quietas, al final también tiene que ser cero. Quiere decir que el centro de masa no se mueve. El centro de masa no se mueve, se queda quieto. Entonces aquí yo traté de graficar eso. Al inicio ella tenía velocidad cero y velocidad cero. ¿Correcto? Cuando se sueltan y comienzan a moverse, ¿no? ¿Correcto? Inicialmente estaban a una distancia de medios, así de medios. El centro de masa no se ha movido, mira, el centro de masa se mantuvo constante, lo que sí se movió fue ella y ella. Y al momento de estirarse, solo actúa el Q por E, ¿no? Menos Q por E del campo y Q por E del campo. Pero ahora tú me dirías, profe, pero la interacción entre ellas dos haría que aparezca una fuerza, por ejemplo, aquí, para allá, atractiva. Sí, pero que hay un problema. ¿Te acuerdas que te habían dicho que el radio, que esta distancia es muy grande, muy grande a comparación de cualquier otra distancia? Entonces no va a importar, pues, porque la fuerza es inversamente proporcional a la distancia. Esta distancia es muy grande, entonces la fuerza va a ser pequeñita, la fuerza de reacción entre ellas. ¿Verdad? O sea, pues que ya no considero la fuerza electrostática entre esta carga negativa y esta positiva. Y ahora, ¿cuál es la condición para que alcance la velocidad máxima? Pues que la cuerda esté completamente estirada, porque mientras no está completamente estirada, la cuerda conductora, aquí no hay ninguna tensión, pero cuando ya se estira completamente aparecen estas tensiones. Esta tensión frena a la partícula, y entonces va a comenzar, a partir de ahí, va a comenzar a disminuir su velocidad, pero en el instante exacto en el cual ya se estiró completamente, la velocidad toma su máximo valor, ya después de eso comienza a disminuir. Y entonces acá, nosotros diríamos que la única fuerza neta que actúa acá es carga por campo eléctrico. Y el carga ya habíamos dicho que era E por R entre K por X, y esto multiplicado por el campo eléctrico te queda que la fuerza neta es esto. Ahora, si ponemos fuerza neta como masa por aceleración, la aceleración te queda E cuadrado por R sobre MK por X. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí, la aceleración es una función de la distancia. Entonces, para poder hallar la velocidad final del sistema, dado que la aceleración depende de la distancia, vamos a aplicar la idea de la fórmula de Torricelli, que dice velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el área bajo la curva aceleración versus X. Siendo así, la velocidad inicial vale 0, porque las partículas partieron con velocidad igual a 0. Siendo 0 la velocidad, el área bajo la curva la dibujamos. Área versus X. Perdón, aceleración versus posición X. Entonces, es una recta que pasa por el origen de coordenadas. ¿Correcto? Es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Ahí. ¿Sí? Entonces, si pasa por ahí, a una distancia de medios, con D medios acá, te sale este valor. A una distancia L medios, te sale este valor. Entonces, te piden el área bajo esta curva, porque solo en estas dos distancias, entre D medios y A medios, pues D medios era el inicio y L medios es el final. Entonces aquí te queda 2 veces semisuma de las bases, ¿no? El más el
entre 2 multiplicado por la distancia, y finalmente te queda esto de acá. Correcto, multiplicado por 2. Y entonces, la velocidad final te queda esto de acá. ¿Está bien o no? ¿Sí? Bien, entonces mira, hemos aplicado 5 ideas, una cinemática, una mecánica, ¿correcto? Y las otras 3 tienen que ver con las propiedades de electrostática. ¿Estamos sí o no? Y de conductor, de electrostática y de conductor, en equilibrio electrostático. ¿Sí? Entonces, como dije en el post, si no conocía las propiedades de los conductores, el problema no iba a ser. ¿Sí? Bien, espero que te haya gustado. Entonces yo te paso a compartir este video y recuerda suscribirte y darle like a la página para poder seguir compartiendo más información.